Tenemos esos dos pendientes. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro y quiero plantearle dos temas, uno internacional, uno nacional y, si me permite, un comentario para el subsecretario Ricardo Mejía al final. El primer tema internacional que le quiero plantear, y muy rápidamente, es preguntarle cuál es la postura del Gobierno de México ante la tensión que ha habido en estos últimos días entre China y Estados Unidos, principalmente después de la escalada que hubo esta semana con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Preguntarle cuál es la postura de nuestro país. Bueno, la postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos 5 años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una tregua, que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en 5 años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión, pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos. Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia con Ucrania, ahora estas tensiones en Taiwán. Tenemos problemas todos por falta de crecimiento de las economías. Cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo. No a las provocaciones, no a la guerra. No queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China, que acepten esta propuesta. Y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable. Y aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos. Aquí se trata de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos, poner por encima de los intereses de gobiernos
y de grupos de poder económico el interés general, el interés de los pueblos. Parece utópico, pero eso es lo que se necesita, no lo otro. Imagínense si hay represalias en Asia y se obstaculiza el comercio, se desata una especie de guerra comercial. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? A todos nos perjudica. No es cierto de que somos independientes y que no se requiere del comercio internacional. Ya es un mundo globalizado en lo económico, en lo comercial. Lo estamos viendo en Europa con el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que están sufriendo por los precios de los energéticos, lo que está pasando con el incremento del transporte marítimo, lo que está sucediendo con las faltas de chips, lo que está pasando con la falta de fertilizantes, con la falta de alimentos. ¿Y quién resulta afectado? El pueblo de todos los países. ¿En qué les puede afectar? A los presidentes, jefes de Estado, legisladores, pues ellos hasta tienen protección especial, pero la gente que tiene que comprar las tortillas y que las tiene que comprar más cara, o el pan, o tiene que pagar más por la luz, y que necesita el aire frío o el calentador, ¿cómo le van a hacer en el invierno? ¿Cuánta gente va a sufrir? Va a tener que apretarse para resistir los fríos. ¿Por qué ese sufrimiento? Entonces, que haya paz y que podamos atender lo urgente, los grandes, graves problemas de los pueblos en el mundo. Esa es mi propuesta. Uno de los temas que usted ha mencionado, o una de las frases que usted ha mencionado, por ejemplo, ahora que mencionaba la guerra en Ucrania, Rusia y Ucrania, es que falló la política y que llegamos hasta este momento. Preguntarle, sobre todo, un poco en este sentido, si se está o cómo se está preparando el Gobierno de México en el peor escenario que vuelva a fallar la política, cómo se estaría preparando para en caso de que llegáramos a ese punto. Y preguntarle también, usted le ha mencionado incluso al presidente Biden en su visita a Washington, le mencionaba que pues América Latina, que México y América Latina pues tienen que ser una opción o pueden ser una opción, justamente lo que mencionaba, para no depender de la gran fábrica del mundo que es China. Entonces preguntarle si esta postura que usted le mencionó al presidente Biden cambia o si se refuerza y cómo se reforzaría. Ya se está entendiendo cada vez más, no solo por los políticos, sino por empresarios,
inversionistas van buscando los países donde tienen más posibilidad de desarrollarse, donde hay mercado, donde tienen recursos naturales disponibles, donde tienen, que eso es muy importante, fuerza de trabajo. Entonces, por eso México tiene una situación especial. Acabo de hablar ayer con la presidenta mundial de Citi y su análisis es que México está entre los países más atractivos para la inversión en el mundo. Incluye India y México, de los que recuerdo. Pero en América Latina, sin duda México, en primer lugar. Por eso es muy probable que sigan llegando inversiones foráneas, que siga creciendo la inversión extranjera. O sea, hay condiciones en el país para el desarrollo. Estábamos también viendo que se habla de la instalación de plantas para baterías en el norte de México, de empresas extranjeras, para poder desarrollar la industria automotriz de vehículos eléctricos. México tiene un sitio especial, muy favorable. Entonces, nosotros sí estamos preparándonos, pero de todas maneras afecta la inestabilidad mundial. Además, es un asunto también de derechos humanos. ¿Cuánta gente pierde la vida? Es desplazada, no es para frivolidades, así como tampoco es para jugar el ajedrez de la política en las cúpulas del poder mundial, así tampoco es un asunto frívolo, es algo que tiene que ver con la sobrevivencia, la vida misma de miles, de millones de seres humanos. Entonces, eso es lo que se tiene que plantear. Presidente, y pasando en una segunda pregunta y un poco vinculado también, hablaba usted de esta inestabilidad, cómo nos afecta, y hablaba también pues de las personas que al final del día estos movimientos geopolíticos internacionales pues nos afecta en cosas que a lo mejor no hubiéramos pensado, ¿no? Mencionaba usted ir a las tortillas, comprar el pan, y uno de los temas en ese sentido ya en el tema nacional ha sido pues el tema del gas. En este mes, se cumple un año de que entró en operaciones el programa de Gas Bienestar. Me gustaría preguntarle, pues ha sido un año complicado por la guerra en Ucrania, ha sido un año complicado por la inflación, pero ¿cuál es su evaluación de este programa a un año de operaciones? Muy buena la participación de Pemex en este mercado, porque ayuda a que haya competencia y regula precios. Aparte de que el gas se ofrezca a mejor precio y que los tanques
estén llenos, alcancen para más días, ayuda a que las empresas distribuidoras no abusen. Hay competencia y como lo vemos aquí los lunes, si ustedes lo advierten desde que se inició este programa, fueron dos medidas que tomamos: lo del gas bienestar y lo de los precios máximos del gas. A partir de ahí estabilizamos los precios, porque iban para arriba. Esto el lunes lo podemos ver con precisión, sobre el que no ha habido aumento en términos reales en el precio del gas, como tampoco ha habido aumento en el precio de la luz ni en el precio de las gasolinas. Y nos sacan la cuenta, ya va a costar 500,000 millones el subsidiar la gasolina y el diésel, pero ya el secretario de Hacienda explicó, si no actuáramos así, pues tendríamos una inflación del 11, del 12%, y eso sí afecta muchísimo, porque eso nos puede provocar una crisis de consumo. Se nos caen las ventas de básicos, menos recaudación, desde luego más carestía, de aumento en el pago de las hipotecas. Entonces, si hacemos cuentas bien, que eso a lo mejor un econometrista, un economista bueno, podría hacer el balance. A ver, estamos destinando este subsidio y estamos evitando 2, 3 puntos de inflación con este subsidio. Si no destinamos este subsidio, ¿cuánto nos costaría como sociedad? Es una buena ecuación para los investigadores. Yo estoy seguro de que nos conviene. Además, podemos hacerlo sin endeudar al país, porque afortunadamente estamos vendiendo petróleo crudo, ya no en la misma cantidad de antes, pero vendemos 800, 900 mil barriles diarios, y el precio del crudo ha estado en los últimos 3, 4 meses arriba de $90 el barril, la mezcla. Entonces, ese excedente es el que estamos utilizando para el subsidio. Es una operación que estamos llevando a cabo. Esto les cuesta mucho a los tecnócratas aplicarlo. No lo aprendieron en la escuela. ¿Qué es lo más común? Con todo respeto, ya está en las grandes potencias económicas. ¿Hay inflación? ¿Cuál es la fórmula? Súbanle a la tasa de interés. Paren la economía. Eso es lo único que saben. Y ya están diciendo, y ojalá, y así sea, que con esas medidas van
a bajar pronto la inflación. Ojalá. Yo pienso que sin descartar esa medida, se debe de poner más atención, más énfasis en la producción. Esa es la base para el progreso de las naciones. Presidente, en este sentido, ¿qué mejoras o qué se necesitaría cambiarle, y con esto termino, qué mejoras que se necesitaría cambiarle al programa Gas Bienestar? Porque una realidad es que el año pasado que lo presentaron, pues se prometió llegar, por ejemplo, a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para enero de este año, no se cumplió. Se prometió ofrecer 50,000 cilindros de gas al día, no se cumplió. Información que tenemos en Publimetro y que hemos publicado, que obtuvimos a través de Transparencia, dice que se ofrecen 5,000 tanques al día y se venden 3,000 tanques al día. Se prometieron 1,000 y algo de rutas, existen 98 rutas, también se publicó en eso. Y hay una realidad, sobre todo muy importante para cerca de 28 millones de mexicanos, especialmente en los estados del sureste, que es que ellos siguen utilizando leña como principal combustible para la hora de cocinar, ¿no? Para este momento. Y la encuesta nacional de salud que se publicó en esta semana, en esta encuesta citan el censo de 2020 y dicen que 12.9% de los hogares siguen utilizando leña como principal combustible. Entonces, advierte en la encuesta y advierte también un estudio de la UNAM de 2020 que esto provoca o deja a las personas en mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias, pero también ante una época como la pandemia que estamos viviendo. Y en este estudio de la UNAM que menciono, una de las recomendaciones es acercar el gas LP a estas millones de personas que necesitan este combustible. Entonces, presidente, preguntarle, ¿qué cambios habría que hacerle a este programa para que de verdad llegue a estas personas y para que de verdad pueda haber este cambio, que sería un cambio para la salud, pero también para el medio ambiente a mediano y largo plazo? Y finalmente, ya para terminar, para el subsecretario Mejía, nada más preguntarle, en una de las últimas intervenciones que tuvimos, presentamos el tema de los montadeudas, que son estos estafas que se hacen a través de aplicaciones de redes sociales. El presidente nos comentó que usted nos iba a informar al respecto, preguntarle sobre ese pendiente. Muchísimas gracias, presidente. Sí, todo lo que dices es cierto. O sea, si se ampliara el programa de Gas Bienestar, se ayuda a más gente. Ya demostró que funciona. Es una cuestión de ir poco a poco avanzando. Ya tenía Pemex todo el plan y se nos vino esta nueva crisis y frenamos un poco ese programa porque se controló el precio, que era el principal objetivo. Pero ahí está el programa y es cosa de irlo ampliando. Y sí tienes razón, todavía hay mucho consumo de leña para hacer alimentos y en el Hospital de Enfermedades Respiratorias mucha gente está afectada por eso, o sea, por cocinar con leña. Y tenemos que ir avanzando y ese es el propósito. Tenemos claro eso, de que se requiere ir avanzando cada vez más. Lo vamos a hacer hasta donde podamos y tienen que venir otros, porque la verdad era mucho el atraso. Se habían dedicado nada más a robar. El gobierno era un facilitador para hacer negocios, para sacar provecho
en lo personal, no para atender las necesidades del pueblo. Entonces, nos falta todavía y estamos atendiendo lo que consideramos fundamental. Por ejemplo, es fundamental acabar con la corrupción. Eso es fundamental, porque ese es el principal problema. Si no hay corrupción, va a haber presupuesto y va a alcanzar para atender las necesidades de la gente. Van a haber fondos para apoyar a los pobres, para apoyar la educación, para apoyar la salud. Si hay corrupción, no hay nada. Es deuda, es acumulación de dinero en unas cuantas manos, es desigualdad. Entonces, eso, por ejemplo, debe de quedar bien arraigado. O sea, el cero corrupción. También el que podamos atender a todos, respetar a todos, pero que haya el consenso de que debemos de darle preferencia a los pobres. Eso también. Parar en seco el egoísmo, el individualismo, ser más humanos, más fraternos, eso igual. Y buscar que siempre haya libertades, que se respeten los derechos humanos, que no se use la fuerza bruta, que no se reprima al pueblo, que no haya torturas, que no haya desaparecidos, que no haya masacres. Y desde luego que no haya impunidad, que el que comete un delito sea castigado, sea quien sea, porque todavía en eso no avanzamos mucho, porque se presentan, ¿no?, delincuentes del crimen organizado y los de cuello blanco. Hay una desproporción tremenda. Nos falta avanzar más en eso. Y nada de que el delincuente nada más es el que está en estas bandas. Imagínense el que tiene un cargo público y lo usa para robar y ni se despeina, ni pierde su respetabilidad. Como el caso de este abogado de la delegación Benito Juárez, que daba permisos, de Benito Juárez era, daba permisos para hacer edificios y por cada edificio pedía un departamento. Pues eso es lo que está arrojando la investigación. Y a todo dar, colmado de atenciones, de privilegios, hasta aplaudido por la gente.
Pero esos son los que también tienen que ser castigados y se tiene que acabar con la impunidad. Y a ver, contesta sobre que es también parecido, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente, como aquí lo expusieron en mañaneras pasadas, el presidente nos instruyó a revisar este tema y sí hemos avanzado. Seguramente ya en breve, dentro de Cero Impunidad, se presentarán casos concretos. Efectivamente, hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión, simplemente descargando estas apps y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas, y a partir de este mecanismo fraudulento, estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños, y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos por servicios generados y luego van deteriorándose cada vez en una lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas aplicaciones, incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas, e incluso ya escalando hasta decir que van a ir contra ellos con violencia física o contra sus familias. Comentar que tenemos información que hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías, de manera muy relevante en la Ciudad de México. Se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas, ya lo presentaremos en el reporte que se está construyendo. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos. Se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores, y comentar que paralelamente se han emprendido algunas acciones de difusión preventiva y se va a intensificar campañas de civismo digital, campañas informativas de alto impacto, y se va a publicar los listados de las apps de cobro ilegítimo. Y por otro lado, pues está abierto el 089 para cualquier denuncia ciudadana, y también se va a trabajar junto con la Conducef para hacer campañas para que la gente, antes de caer en estas trampas, de estos fraudes, pueda consultar si efectivamente tales aplicaciones están avaladas por la Conducef. También se va a hacer lo mismo con la Profeco, pero adelantar que en breve tiempo seguramente aquí se presentarán casos en Cero Impunidad ya de detenciones sobre este tipo de fraudes, y al mismo tiempo hacer un llamado a quienes hoy nos ven para que no caer en este tipo de fraudes, de extorsiones que ofrecen beneficios ilusorios y que realmente se convierten en un caso muy grave. Tenemos documentado un caso ya en vías de judicialización, que una persona hasta 350,000 pesos depositó. Todo está documentado y seguramente en breve habrá una respuesta penal y judicial al respecto. Gracias. ¿Ya tienes eso? A ver, no le hace, pero